Ok, ahí está. Ya está grabando. Ok, vamos a ver pobreza, ¿no? Y ya como nos comentábamos, ¿qué vamos a entender el día de hoy por pobreza? ¿Cuáles son los conceptos que vamos a ver? ¿Y cómo se mide la pobreza en México? Después de pasarnos a lo internacional como Betty, vamos a enfocarnos a lo nacional. La pobreza, pues, como podemos ver, ya lo dijo Betty, ¿no? Puede afectar a todos, sí, a nivel mundial es un problema que justamente Naciones Unidas desde hace años, viene trabajando el tema de poder combatir a la pobreza. Y a partir del 2015 fue muy importante este tema porque lo englobaron en un solo apartado de lo que le llamábamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como pueden ver después les voy presentando uno por uno, pero hoy vamos a iniciar con el fin de la pobreza, que es dentro de esta agenda que tiene Naciones Unidas, esta agenda que significa que todos los gobiernos, todas las poblaciones, las organizaciones civiles, nosotros como ciudadanos, todos debemos de atender y combatir el fin de la pobreza, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle para que estos índices se reduzcan, para que estos índices, pues, la pobreza deje de existir? Es un tema bastante ambicioso que ya lo ha venido manejando Naciones Unidas desde lo que le llamábamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Antes del 2015, pero, pero que a partir del 2015 también lo pone sobre la mesa y dice, aún no hemos acabado con esto y tenemos que trabajar todos para lograrlo. Y es así como vemos que el fin de la pobreza pues nos afecta a todos. Y ya nos decía Betty, pues también a los niños de África. Sí, y dice Jessie, pero no solo en África, también nos afecta a nosotros y a mí también. Entonces vamos a ver cómo, ¿no? Eh, pero para esto, pues les quiero compartir la siguiente presentación que dice, ¿qué es el fin de la pobreza? Y como les comentaba, ¿no? Naciones Unidas tiene este objetivo en particular, el objetivo número 1 de su agenda, que es esto, poner fin a la pobreza. Y nos pone datos, ¿no? Y nos dice, la extrema pobreza está concentrada en la población rural. La mayor parte de la pobreza está ahí, la pobreza extrema. Y ahorita vamos a ver qué es pobreza extrema. ¿Y cuál es el porcentaje de esta pobreza? Y nos dice que el 76% de la pobreza extrema se encuentra centrada justamente en las poblaciones rurales. Y ahí vienen varios factores que se deben analizar, como ya lo decía Jessie, factores a ver, el ambiental, desde factores de nivel de alimentación y factores desde, a ver, tienes acceso o derecho a los servicios públicos. Entonces son varios, pero justamente nos dice que el 76% de la pobreza extrema se encuentra afectados en las zonas rurales. Y nos dice, bueno, está bien, hay una disminución a lo largo de todos estos años de la disminución. Hemos visto que pues la reducción de la pobreza pues disminuyó y como lo pueden ver en la tablita, nos dice la proporción de la población mundial que vive en la pobreza extrema disminuyó del 10% en el 2015 en comparación a un 16% del año, o sea, 2010. Y y esto pues a comparación de un 36%, pues lo que viene siendo desde 1990. Podemos ver que en solo 5 años, del 2010 al 2015, pues hay una reducción de la pobreza, pero no justamente es el hecho de que pues, se va a reducir, sino cómo se está reduciendo y cómo está afectando. Entonces, estos son los datos que nos da Naciones Unidas. Nos dice, sí, el 76% está en la población rural, pero también se está disminuyendo pues a nivel
internacional vemos que hay una disminución de la pobreza y eso es bueno según Naciones Unidas. Pero ¿cómo vamos a entender la pobreza? ¿Quién me ayuda a leer la siguiente presentación? Yo, profe. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Exacto, ¿no? Una persona se encuentra en pobreza. Este concepto de pobreza lo vamos a tomar ya aquí en México desde lo que nos dice Coneval. ¿Qué es Coneval? Pues es esta dependencia que se encarga de medir en México el tema de los índices de pobreza que hay. Entonces, estos datos y estos conceptos son tomados del Coneval. Y justamente eso nos dice Coneval, ¿no? Hay la pobreza, pues una persona en situación de pobreza, pues va a ser cuando no tenga justamente pues estos ingresos suficientes y tenga una carencia. ¿Cuáles son esas carencias? Son 9 indicadores que se toman y se analizan para saber si una persona o una comunidad está en pobreza. Ahorita vamos a ver cuáles son esos. Pero Coneval nos dice, bueno, vamos a entender la pobreza como este concepto, como pues la carencia tanto social que hay para poder pues satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Y vamos a entender 3 conceptos, ¿no? Pobreza como pobreza moderna, moderada, perdón, pobreza moderada, la pobreza multidimensional y la extrema, la que vamos a ver el día de hoy. Estos dos, pues son básicamente la moderada y la multidimensional, pues es lo que ya tienen de pobreza, pues le restan, es una resta de los conceptos sobre, no son conceptos, digo, de las funciones que tienen y de los datos que ya tienen. Pero la pobreza extrema es así. Ahora bien, vamos, ¿cómo vamos a entender la pobreza extrema de acuerdo pues al Coneval? Jessie, ¿me ayudas? ¿Puedes leerla? Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 3 o más carencias, de 6 posibles, dentro del índice de privación social y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que aunque si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para mantener una vida sana. Aquí ya vimos, ya entra el tema de lo que nos decía Jessie, el tema de, ok, hay una adquisición de alimentos y ella nos dice, pues, nos puede faltar todo, pero menos los alimentos para poder sobrevivir, ¿no? Nos decía allí. En mi familia, pues ya vimos todo lo que enfrentábamos a lo largo de los años, pero siempre se buscaba la forma de tener alimentos. Entonces, justamente se está llevando, pues eso, ¿no? De, sí, tienen un ingreso, tenemos un ingreso tan bajo, que aún así, pues tenemos estos alimentos, podemos comprar los alimentos, pero no podemos, pues, adquirir todos los nutrientes a partir de lo que compramos, ¿no? Ok, vamos a ver el tema de, hacemos todo para comprarnos una tortilla y un queso. ¿Por cuánto tiempo tenemos acceso a eso, ¿no? A las tortillas y al queso. Y ahora bien, como lo dice, esa tortilla y ese queso están cumpliendo o tienen todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para desarrollarse, que tu cuerpo necesita para desarrollar, para ir creciendo.
y justamente por eso creo que le venía a la mente a Betty África, ¿no? Porque ellos tienen alimentos, pero no tienen en algunas zonas, porque ahí vamos a aclarar, en algunas zonas, sí los tienen y en otras, pero de ahí, en general, el concepto que tenemos de África, pues es que son estos niños súper desnutridos, ¿no? Que los vemos y pensamos en África y lo primero que se nos viene a la mente es esto. Las pequeñas poblaciones, y no solo los niños, sino también las mujeres que están sumamente delgadas, que están sumamente con esta falta de nutrientes para que su cuerpo se pueda desarrollar. Y sí, como personas igual necesitamos tener todos estos nutrientes, porque también cuando somos madres pues se los transmitimos a nuestros hijos, se los transmitimos, y aquí no me va a dejar mentir Betty, ¿no? Todos los nutrientes que le tienes que pasar, pero si tú aún así puedas comer una tortilla o un queso, las propiedades que tienen estos alimentos no son suficientes para poder pues desarrollarnos, y no nos vamos a ir tan lejos, ¿no? Después de África nos vamos a pasar a Oaxaca y en nuestra zona. ¿Cuánta población existe en nuestra zona que se enfrenta a esto, a no tener los nutrientes necesarios para poder desarrollarse? Yo creo que aquí todos somos muy afortunados porque sí los tenemos. Tenemos esta forma de poder alimentarnos. Si en algún momento nos llegamos a quedar sin comida por un día, pero es por un día, no es por una semana, no es por un año, entonces lo tenemos. Y como dice Jessie, se busca la forma de cómo poder alimentarnos, pero el punto es el siguiente que dice ahí: esos alimentos tienen los nutrientes suficientes. Entonces aquí vamos a ponernos a analizar y cuántos niños o cuánta población de nuestra zona no cuenta con esa facilidad de adquirir estos alimentos necesarios para poder nutrirse. Y esto también ya se mide en el último censo que hizo el INEGI, en el de población, preguntaba, ¿no? Unas veces preguntaba, ok, ¿consideras que pues en los últimos 3 meses, tu alimentación fue deficiente, es decir, que comiste menos de lo que tú consideras que deberías de comer, y hacia justamente para medir esto, ¿no? ¿Tú consideras que esa porción limitada que comiste pues no cumplía lo suficientes con los indicadores para poder alimentarte, ¿no? Para poder tener estos nutrientes? Y ustedes pueden ver que de esas encuestas que a veces nosotros no entendemos por qué son esas preguntas, por qué nos las preguntan, pero es justamente para sacar todos esos indicadores y para sacar los estudios de cómo está la población. Entonces esperemos que cuando salga ya lo oficial, pues podamos actualizar los datos de cómo estamos en Oaxaca. Ok, entonces, pues vamos a entender esto, ¿no? Los alimentos pobreza extrema sí pueden adquirirlos, pero no son suficientes para poder nutrirse y desarrollarse. Les decía, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que toma Coneval aquí en México para poder analizar y poder decir cuántos son, ¿no? Entonces aquí les puse, ¿no? Indicadores para medir la pobreza en México, para que ustedes sepan y tengan este conocimiento, cómo se toman, cómo se miden y por qué nos dicen que estamos en pobreza y cómo no. Y son 9 indicadores. 1, el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo en el hogar, el acceso a los servicios de salud, ¿no? Si te hace falta uno de estos, tienes derecho a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, a la calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos de tu vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas. Como pueden ver, son varios factores. No creo que se imaginaban que todos estos indicadores se tomaban para medir los índices de pobreza, el porcentaje de pobreza que existe, ¿no? A mí también cuando los estuve investigando la primera vez que los vi, dije,
en serio, también toman en cuenta pues la, la accesibilidad y las carreteras pavimentadas y no comprendía por qué, ¿no? Dije, pero ¿por qué lo tienen que tomar en cuenta? ¿No? ¿Por qué? A ver, dije, bueno, sí, el acceso a los servicios básicos de la vivienda, ¿no? Pero son indicadores que nos permiten y la verdad, ya cuando tú entras a analizarlos bien y conoces la realidad de nuestra comunidad, pues puedes ver que sí es verdad que son muy importantes cómo tomarlos. No sé, ¿cuántos de aquí sabemos que en las comunidades o en las zonas, algunas zonas no tienen acceso a los servicios básicos de una vivienda? ¿Cuántas casas de nuestra zona todavía cuentan con fosa séptica y no tienen este drenaje, ¿no? ¿Cuántas de ellas todavía no tienen agua potable directamente que les llegue a su vivienda? La tienen que acarrear de algún río o de alguna zona. ¿Cuántas de estas viviendas todavía no cuentan con el servicio de luz eléctrica? Entonces, todos estos indicadores se toman para poder medirlo. Y pues aquí el tema de la acceso a la alimentación, yo creo que ya lo hemos estado hablando, ¿no? Tenemos ese acceso, pero que no son suficientes los alimentos para poder nutrir. El acceso a la salud. ¿Cuántos de nosotros tenemos derecho al IMSS? ¿Cuántos todavía no lo tenemos? ¿Cuántos de nosotros los estamos aquí, los que nos van a escuchar, tienen esa libertad de decir, pues tengo derecho al IMSS o me puedo dar la posibilidad de pagar un médico particular? Sin problema voy y lo pago cuando me enfermo, ¿no? Pero hay gran porcentaje de la población que no lo tiene, no tiene IMSS y tampoco tiene este derecho de poder pagarse un médico particular y acudimos muchas veces a los consultorios de farmacia y si bien nos va, y en otros casos, pues a veces las comunidades tampoco tienen el acceso a estos servicios, ¿no? Que si están en una comunidad muy alejada, de aquí a que lleguen, les implica un gasto, les implica transportarse tiempo y pues no pueden acudir con esto, ¿no? El rezago educativo por promedio, aquí sí se va a ver muy afectado, ¿no? Ahorita lo estamos viviendo y creo que también lo recalco, somos muy privilegiados porque tenemos un acceso al Internet, a la educación todavía, con sus limitantes, pero podemos estar aquí en clase, podemos ver los videos. Pero no solo implica eso. ¿Quiénes van a ser los más afectados pues en este rezago educativo? Van a ser justamente los niños, ¿no? Y se veía, ¿no? Aparte de aquí de dar clases, también estaba checando con otras mamás el tema de los niños de primaria y los niños desde kinder de la primaria y que les pide mes con mes, no sé si ustedes tienen hermanos, primos, hijos ya grandes, donde también les piden un cuadernito, les mandan las tareas, pero ¿qué sucede, no? De las comunidades y muchos de nuestros compañeros también que viven en las comunidades, pues se les dificulta el acceso al Internet, se les dificulta el acceso a poder imprimir sus trabajos, de poder hacerlos en la computadora. Eso implica también que las mamás mes con mes estén dando dinero para poder imprimir las actividades, para poder imprimir las tareas que tienen, de poder enviarlas, de poder ponerle saldo a su celular para poder trabajarlo. Entonces, y justamente decían, ellas en Santa María, les voy a decir, en Santa María había una escuela que las mamás de primer año habían dicho, ¿saben qué, maestra? Este año mi hijo va a perder el ciclo escolar porque es muchísimo dinero y yo no cuento con suficientes recursos para estar mes con mes pagando los cuadernos, mandando a imprimir todo y prefiero que mi hijo pierda este año a estar desembolsando todo. Entonces, es muy crítico. Está llorando. Dice, yo no. Un ejemplo es como, bueno, a mí cuando me tocó estudiar la secundaria o la prepa, había ocasiones que así los maestros decían, no, es que yo quiero el trabajo a computadora o en investigación, y antes, bueno, quizás la juventud no teníamos ya un teléfono en el que pudiéramos hacerlo a través de la aplicación Word, o teníamos que ir a un ciber y a veces te gastabas
30, 40 pesos en lo que tú tomabas tu tiempo para hacer tu investigación, hacerlo en la computadora, y aparte lo que tenías que gastar en imprimir, y a veces pues los profesores no preguntaban si tú tenías el recurso para poder hacerlo. Ellos lo pedían a su modo, y pues uno tenía que ver cómo conseguir los padres para poder así sus hijos cumplir con la tarea. Sí, ahorita es más fácil, ¿no? Ahorita desde un celular, desde el blog de notas, lo escribes, ya hay la aplicación para hacerlo desde el Word, desde el celular. Entonces, pero sí, justamente eso, ¿no? Por eso decían, los más afectados ahorita no somos los de ningún nivel tanto universitario, sino también veamos la realidad de los niños en nuestras comunidades y en nuestra zona, que está muy rezagada, y que los papás prefieren a que pierdan el ciclo escolar a que brindar todo esto, porque y no porque lo quieran, sino porque no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo. No cuentan ahorita con el tema de un trabajo estable, de un trabajo de dónde obtener esos recursos para que los niños puedan seguir estudiando. Entonces vamos a ver que si son estos indicadores los que se están tomando para poder medir la pobreza en general en México, y de ahí sacan lo del cuánto estamos de nivel de pobreza en Oaxaca, pues nos vamos a ver muy afectados en todo este tema. Entonces, vamos con la siguiente, ¿no? ¿Cómo estamos en Oaxaca? A ver si lo pueden, vamos a ver, ya lo hice un poquito más grande. Ahí está. ¿Cómo estamos en Oaxaca el tema de la pobreza? Estos datos también, digo, todos los datos que les estoy presentando fueron tomados del Coneval. Entonces, nos dice, ¿no? ¿A quién pertenece? Pues 64.4% de la población total, que son 2.714.7 miles de personas en pobreza, ¿no? Y nos los muestra ya en azul, dice población en situación de pobreza en Oaxaca, está el 66.4% de la población. Estamos en pobreza, porque estamos aquí. Podemos ver que más del 50% de la población oaxaqueña estamos en pobreza. Población vulnerable de ingresos. ¿Cuánto es la población vulnerable de ingresos? Pues nada más, son 2.6%. Puedo observar que está 2.6%. La población vulnerable de coerción social, pues estamos con un 22.5%. Dice, población no pobre y no vulnerable, ¿cuánto es en Oaxaca? Nada más el 8.5% tiene ese privilegio de no entrar aquí, de no entrar en una situación de pobreza, que tiene todos los servicios, que puede contar fácilmente. Pero se imaginan en Oaxaca un estado tan grande, tan poblado, y que nada más el 8.5% no está en pobreza, y que más del 50% sí lo esté, y más del 50% en pobreza extrema, ¿no? Pobreza. ¿Qué está pasando, no? Si tenemos todos los recursos que tenemos, no vamos a decir que no, porque hay muchísimos recursos, pero ¿qué está pasando en Oaxaca? ¿Qué está pasando con todas esas comunidades que están a 6 a 10 horas de camino y que ni siquiera tienen una carretera pavimentada, sino muchas veces tienes que ir caminando, ¿no? Entonces está muy crítico, estamos muy críticos en el estado de Oaxaca y en nuestra zona. Es una situación preocupante. Es una situación preocupante, y que, como les comentaba al inicio, justamente la ONU busca hacer que todo esto pues se trabaje desde nivel gobierno hasta nivel municipal, pero también incluir a toda la población para poder trabajar y combatir, o mínimo, la pobreza, ¿no? Y a ver, y esto, ¿no? Aquí hasta abajo, pues también pueden ver cuál es
pues el índice que tenemos en el rezago educativo. Y pues pueden ver que en rezago educativo tenemos un 27%, 27.1% de rezago educativo. Y así viene, ¿no? El acceso a la salud, acceso a la seguridad social, el 76.2% no tiene acceso a la salud, acceso a la alimentación, que ya nos decía Jessie, el 27.9%, ¿no? Y, y acceso a la alimentación, ¿no? Tener todo pues, esta rama de poder adquirir los nutrientes, ¿no? Y aquí es muy preocupante también, ¿no? Porque también se busca, ¿no? Cómo combatir a la pobreza y pues frenar ese tema de la alimentación. Y se busca, pues, a través de diferentes medios, ¿no? Una de las cosas que está muy apegado aquí, pues, es que justamente las poblaciones, y yo creo que en Oaxaca hay muchísima población que lo hace, que es el tema de la producción. Ellos producen sus propios alimentos en la sierra, aquí también en la costa, se producen los propios alimentos, pero ¿qué sucede cuando estos alimentos se distribuyen? Uno, el precio, pues el precio no es equitativo o no es justo, no hay un precio justo en la compra y producción de sus alimentos. Y después, ¿qué sucede? Cuando los trasladas, se compran, el gran desperdicio de alimentos que hacemos en las comunidades más desarrolladas o ya con un sector turístico, ¿cuánto desperdicio de alimentos hay en la zona? Que esos alimentos servirían para combatir esto y para poder distribuirlo a las personas que más lo necesitan. Y aquí hay una reflexión muy importante hacia ustedes. Ustedes en sus casas, ¿cuántos desperdicios de alimentos hacen al día, no? A ver, esto ya no me lo quiero, ya no me lo como, lo dejan en la mesa, se me olvidó, cuando veo ya se echó a perder, ya le cayó el virus, la bacteria y ya no sirve. Entonces, que se me olvidó esto, meterlo a la cocina, se me olvidó calentarlo y se nos echa a perder, ¿no? A ver, ahí no, vamos a reflexionar un poquito con nosotros, cuántos alimentos desperdiciamos. Eso es muy importante, ¿no? Y van a ver que a veces lo hacemos de manera inconsciente, pero si ya luego nos ponemos, cuando sabemos estos datos y sabemos la situación, ya no es tan fácil de decir, sí, lo tiro a la basura, porque piensas que hay otras personas, pues sí, no sabes que este pan que yo voy a tirar le puede servir a alguien, pero si yo lo tiro, pues ya se va a echar a perder. Mejor me lo como, lo produzco y no hay un desperdicio de alimentos. O cuando vas a compras justamente lo que necesitas a tu semana o al día. No compras más, no compras de más de exceso. Justamente pequeñas porciones, lo que tu familia se va a comer y lo que no. Les voy a contar algo, lo que hacemos aquí con mis vecinos es que nos intercambiamos las cosas. Empezamos a intercambiarnos eso, ¿verdad? Que hice esto, pero a mí ya no me lo voy a comer más, se lo llevo a la vecina, luego la vecina sí, y pues hay menos desperdicio de alimentos, no se tira tanto y ya somos un poquito más conscientes de que estamos en una situación crítica y pues no, tenemos que cambiar esos hábitos. Entonces, ustedes también, ¿no? Vean cómo están, qué están haciendo. Pues la calidad de los servicios en la vivienda, ya comentamos cómo estamos, y acceso a los servicios básicos de agua, luz, aguas de drenaje, cómo estamos en nuestras comunidades. Bueno, pero yo creo que ya para ir cerrando, porque les dije que esto iba a ser corto, porque tienen mucho trabajo también, podemos ver ustedes pues aquí en nuestra comunidad. Entonces ya con esto que estamos viendo, ¿consideran que sí tenemos pobreza en nuestra comunidad actualmente? Yo digo que sí, profe. Betty dice que sí. Johnny, hoy no escuché a Johnny, bueno, lo escuché cuando llegamos y de ahí ya. ¿Estás por ahí? O Alma, quizá Alma también. Sí, igualmente opino que sí, más en las comunidades alejadas de los municipios o más, son las que tienen más pobreza tanto en educación, vivienda y salud.
Leti, ¿estás por ahí? No escuché lo que dijo, por favor, ¿puede repetir? Es que se corta la señal. Se le cortó a Leti. Bueno, preguntábamos si consideramos que había pobreza en nuestra zona. Que sí, sin duda, ¿no? Sí la hay. ¿Cuáles son los niveles? Pues eso sería importante investigar. Pero yo creo que como pueden ver, tenemos aquí pues un panorama general, lo que fue la pobreza, y nos pasamos desde África, como dice Betty, hasta llegar a nuestra comunidad, que sí lo hay, ¿no? Hasta el estado de Oaxaca, y pueden ver cuáles fueron los indicadores. Entonces yo creo que vamos a terminar con esto porque tienen que terminar todas las lecturas, porque sé que están muy retrasados con los trabajos de los demás maestros y con las lecturas de la clase. Entonces, para que esto no sea tedioso, pues terminamos por hoy hasta aquí. Terminen las lecturas porque la próxima semana tenemos que hacer ya un repaso para la siguiente, que ya es examen. Si tienen dudas, cualquier cosa, por favor, pues me escriben al número del número particular si tienen dudas de algún tema en particular. Entonces, esta presentación pues fue demasiado corta igual, y el tema se las vamos a compartir, la presentación y una lectura. Si ya la terminaron de leer, nada más les voy a mandar una lectura extra, una cortita, para que ustedes pues la lean y no se saturen bastante. No sé si tienen alguna duda. No, no hay duda. No, maestra, quedó todo bien claro. Dejamos, eso voy a ver en el examen. Terminamos la clase por hoy y nos vemos la próxima semana, y cualquier cosa ya saben que estamos en el WhatsApp. Gracias, profe, que tenga bonito día. Gracias, profa. Bonito día. Bye. Nos vemos. Nos vemos.